¡Ya! Güey. Zuleta no tenía nada que ver en esto. Es entre tú y yo, cabrón. ¿Te ves? Cuéntame, musaraña, ¿qué? ¿Cómo va la vuelta ya? Aquí ya está calibrado el tote, cabo. No es sino que diga y le damos los buenos días a esta gente. Listo, pendiente. Yo doy la señal. ¡Nos cayeron! ¡Nos cayeron! ¡Aurelio! ¡Venga, ¡Rojo! ¡A la salida de los túneles! ¡Granada! ¡Vámonos, R! We hit the jackpot here. Este es un gran golpe. Debe haber mucha información importante en estos aparatos. ¡Vamos, muévanse, que nos llega algo! ¡Apúrense! No sea que el cabo nos esté esperando por allá con una sorpresita. ¿Sí me copió? Sí, ya sé, tenemos que estar atentos a todos. ¿Está bien, cabito? ¿Está bien? Usted está... Para Dios que yo había escuchado eso de Pablo Escobar, pero usted sí está rezado de verdad. Nada por ningún lado. Un reporte de unos cadáveres, una señora que fue obligada a llevar a Aurelio Casillas desde Coyoacán a Tlalpan. Hay que buscar en las cámaras. Vitamina, ¿saben algo de mi papá? Cuando me bajé del carro, Ya no lo vi, me peló, señorita. ¿Y qué me encuentro? A mi propio secretario de seguridad recibiendo instrucciones de los gringos y de aliado de la prensa enemiga de mi gobierno. Aurelio, eres tú. Aurelio. Aurelio Casillas. Te traje a ti porque sé que no eres ragón, porque eres del barrio. Ya sabes que lo que pasa en Tepito se queda en Tepito. ¿O necesito decirte otra vez? No, Rayo, ya sabes que no hay bronca. Yo quiero que veas si este se puede recuperar o ya chupó faro. ¿Es Aurelio Casillas? ¡Está! Dije, sin preguntas. No era pregunta, simplemente lo reconocí. Este hombre está en coma. Vamos a necesitarle darle unos buenos shots de antibióticos. Déjeme ver qué más puedo hacer para ayudarlo además de lo que usted ya hizo. Rayo, esto lo hago por usted y porque entrena a mi hermano. No, y porque sí. Este fue discípulo mío de muchachito, yo lo quiero mucho. Pues qué personajes tiene como amistades, ¿eh? Son de tener una bronca con el gobierno. No, qué bronca ni qué bronca. Tú eres médico y estás tratando de salvar una vida. Lo demás no te importa, órale. Es una agradable sorpresa su visita, señor presidente. ¿Y qué hace aquí la señora chayotera de la oposición? ¿Que ya la contrataste, tu Castillo? ¿Ah? ¿O fue usted, Navarro? Muy buena, señor presidente. Ay, para acabarla, la fiscal aquí también. Vine a entrevistar a los agentes de la DEA, querido señor presidente. Por los hechos de esta tarde son bastante extraños, ¿no le parece? ¿Extraños? ¿Qué tiene de extraño? Un enfrentamiento entre grupos rivales ocurren a diario. ¿Qué tiene de extraño, Carla Uzcategui? Y le voy a pedir de la manera más atenta que se retire, por favor, porque tengo que atender un asunto con estos señores y pues no quiero que me saque una exclusiva esta misma noche. ¿Está usted corriendo, señor presidente? No, la estoy invitando a cenar y a bailar. Pues claro que le estoy corriendo, por favor. Con permiso, señores. Hasta luego, señor presidente. Buenas noches, Andeli. Usted también, güerita, ya de su pedir, por favor. I can do it. ¿Se sientan? Siéntense, por favor. También déjenme la cabecera, Colón. Pásese para allá. A ver, ¿qué me tienen de novedades? ¿Dónde está Casillas? ¿Para qué tanto retén? ¿Qué saben de su familia? Tengo tanto equipo, tanta tecnología, pues tiene que servir de algo, ¿o no? Vatos,
Vamos a tener que dar un volteón al pueblo para checar a toda la plebe. Quiero que todos estos vatos se queden en hoteles distintos, para no llamar la atención, ¿eh? Debe haber varios aquí en Monclova. No se tienen que ir a ningún hotel, Ismael. Si aquí hay mucho espacio para los muchachos. Pues sí, pero es que no quiero molestarlos, señora. A ver, tú eres el nieto de Alba, ¿no? Pues entonces también eres mi nieto, ¿cómo ves? Porque Alba y yo somos como hermanas. Y la familia nunca estorba. Ya veo que sacaste el temple de tu papá y de tu abuelo. Sí, me queda claro que aquí tú llevas la voz cantante. Pues es lo que me tocó. Pero lo que sí quiero es que se queden tranquilos ustedes, ¿eh? Voy a poner varios anillos de seguridad. Pues para que ustedes sigan su vida como si nada, pues. Va a ver que ni les va a notar. Está bueno. Bueno, pues les voy a enseñar dónde se van a quedar. Tú te quedas con tu abuela, ¿verdad? Sí, señora. ¿Qué pasó, Ismael? Al menos llámame tía, ¿no? Está bueno, tía. Bueno, Chao. yo me quisiera quedar a cuidar a doña Alba. Está bueno, mi pulque. Está bueno. Vatos, sigan a mi tía. Con respeto, pues, ¿eh? Vengan, chicos. Skinny, Sopi, vamos a dar un volteón al pueblo. Lo tiro con mi abuela. Gracias. Es para que brindemos por los nuevos comienzos. Al menos yo por eso decidí venirme a Cancún. Salud. Salud. Quiero abrir un hotel spa boutique con el Javi. Un hotel de lujo, claro. Y ahí es donde quiero que tú me ayudes con Milena. ¿Y qué tendremos que hacer? ¿Tú eres buena con los niños? ¿Te puedes hacer cargo de la guardería para que los huéspedes no se tengan que preocupar? Seré la cara dura del negocio. ¿En serio? No tendrían de qué acusarme. Aunque tampoco podría ir muy seguido. Y en el caso de Milena, bueno, con su conocimiento de salud, ella se hace cargo de toda la parte del spa. ¿Haciendo qué? Hablando de negocios. Sé que la están pasando muy bien y no me invitan. Claro que te invitamos, mamá. ¿Por qué no te metes? Y tú, Ro, debe ser años que no estás en una piscina. Oh, yo sí podría. Es más, ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que me metí una madre de estas. ¿Qué hago? ¿Nos metemos? Sí. Salud. Uf, qué chido. Está bueno. ¿Te vas a meter? Quisiera, pero estoy herida. Qué lástima. ¿Y tú? Ya habías quedado. Sí. Bueno. ¿Te gustó? Bueno. ¿Es verdad que le propusiste matrimonio a Kashi? Si necesitas otro nombre para pasar desapercibido en México, avísame, yo te paso el contacto. Y si quieren trabajar conmigo, también les puedo ayudar con esos papeles, no se preocupen. Sabes que yo te apoyo en todo, pero creo que no tienes nada de qué preocuparte, pa. Tu campaña está sólida, la gente te quiere un montón, saben que eres honrado, trabajador. Cuando ganes la gubernatura vas a levantar el estado y ya. Nadie tiene por qué saber que están aquí. Para eso trabajo día con día, muy duro. Algo bueno tiene que salir de tanta necedad mía. Verás que va a ser así, pa. Pero igual me preocupa. Ya ves cómo es la gente. Bueno, pues les voy a decir cómo va a estar la cosa. Alba ya está instalada en la casa de huéspedes. Está estable. Pero sus heridas tienen que sanar.
Así que ella y toda su gente se van a quedar aquí hasta que ella esté completamente restablecida. ¿Alguna objeción? Se está haciendo lo que se tiene que hacer, señor presidente. A cada momento están entrando más datos que se suman a los archivos digitales de las cámaras que la Secretaría de Seguridad Pública tiene por toda la ciudad. Esos datos se pueden obtener. Y efectivamente, Casillas estuvo ahí presente. Y aquí hay otras en donde se logra percibir a través del parabrisas a Milton Jiménez, alias El Cabo. Las laterales no se pueden observar bien por la cubierta que tenían los vidrios, pero no hay duda de que es el capo colombiano, señor. Ah, muy bien. En ninguna de estas fotos veo exactamente dónde está el perro de Casillas. Poco a poco, señor. Vamos a lograr resultados satisfactorios. Ya vamos a instalar los radares en toda la frontera y no van a poder entrar y salir tan fácilmente. Ah, qué bien, excelente. Pero hasta que yo no tenga a Casillas en mis manos, vivo o muerto, voy a estar totalmente satisfecho, señores. Sí, ya sé que estaban hablando de eso. Así que digan lo que tengan que decir. Aunque eso sí les advierto que es una decisión tomada. Lo lamento, pero así es. Ellos prometen no molestar y poner su seguridad para evitar problemas. Bueno, pues ya está. Vamos a tener que chutarnos a toda la bola de nacos, empezando por el nietecito, ¿no? Berenice, ya sabes que no me gusta que hables así de la gente. Déjanos solos, por favor. Esther. Nadie ha puesto en entredicho tu autoridad en esta casa. Yo no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer ahora. Pero ¿por qué no me lo platicaste? ¿Por qué no lo hablamos? Como hacemos siempre. Pues porque me ibas a convencer de no hacerlo. Y entonces yo no iba a poder vivir con la culpa. Por eso ni te lo mencioné. Porque sentí que era algo que yo tenía que decidir sola. Ahora que si esto va a ser motivo de pleito, de que dejes de confiar en mí o de quererme, pues estamos bien fregados. Yo creo que con la llegada de sus parientes, pues como que todo cambió, ¿no, patrona? No, pues yo no he dejado de pensar en eso desde que llegaron Ricario. Pero pues ni modo, no nos va a quedar de otra que tratar con ellos. Pues yo creo que usted va a tener que ser muy sincera, contarles todo. ¿O qué? ¿Cree que se van a quedar callados? No, ellos saben perfectamente bien que no le pueden decir nada a mi papá. A ver, esos tipos no son ningunos tontos. Es evidente que son unos tipos duros. Sobre todo la doña, ¿no? ¿Qué hora? Tranqui, compa. ¿Qué no se supone que somos parientes acá de la patrona? ¿Dónde está o qué? ¿Estás primita? ¿Qué pues? Bajen las armas. Sí, cálmame tus perros. ¿Qué pues, prima? ¿Tú y yo somos primos segundos, terceros o qué ching...? Pues no sé, primo, eso se lo vas a tener que preguntar a tu mamá o a tu abuela. Pues hasta donde tengo entendido somos... Bueno, pues no sé, yo soy prima segunda de Aurelio. ¿De mi papá? Sí. Sí, oye, hablando de papá. No me balconeaste con mi jefe, ¿no? ¿Cómo cree, primita? ¿Yo te puedo decir así o qué? Te vas a poner igual de mamertona que tu carnala. Déjala tranquila. Ella es muy buena en el fondo. ¿Ah, sí? ¿Y tú también eres bueno o qué? Porque yo te vi asaltando gente de la carretera. Eso, es como vaquerilla. Aquí no andamos para andar jugando. Yo no estoy jugando, compa. Para nada. Miren, mi abuela se vino para acá a buscar a su familia. A la única familia que tiene después de nosotros. Y cualquier pedo que tengan ustedes, es también mi pedo. ¿Está bueno? No está bien, primo, entonces te voy a contar lo que está pasando. A ver. Que mi jefe, pues, decidió lanzarse a la gobernatura y, pues, ya sabes, dijo algunas cosas que no le cayeron muy bien a algunas personas. Así que levantó un poco de ronchas y, ya sabes, él es muy terco. Entonces, pues, ni modo, me tocó redoblar la seguridad. ¿Me entiendes? Pues igual y tu jefe y el mío
No tienen la misma sangre, pero sí se parecen en lo terco y en los icones, ¿no? No, pero sí, el tuyo pues sí me lleva una gran ventaja, ¿no? Estaba enfrente de toda la televisión armándole un showcito al Terán. Todo el mundo vio eso. Ya sé. ¿No crees que fue tan buena idea? Estamos aquí valiendo madre. Y a ver, entonces, ¿qué pedo? ¿El problema de ustedes con los colombianos o qué? Oye, ¿tú no tenías una hermana como que diseñaba cosas en Europa o algo así? Sí, tengo la Luzma. Ella anda estudiando en las Europas. También tengo la Ruti. Anda en Cancún. De mi jefe es el que todavía no sabemos ni madres de la mañana que lo atacaron. Esta es mi guerra y yo la voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada. Martes 8 de mayo a las 19 Centro por Telemundo.